Durante más de una década, Hugo Chávez fue una presencia constante en la vida de los venezolanos. Estaba en la televisión, en la radio, en actos públicos, en discursos interminables, en transmisiones en vivo que podían durar horas. Para millones de personas, Chávez no era solo un presidente. Era una voz, una figura omnipresente, un símbolo. Parecía incansable. Hablaba fuerte, gesticulaba, cantaba, bromeaba, atacaba a sus enemigos con palabras afiladas. Daba la impresión de que nada podía detenerlo. Ni la oposición, ni las crisis, ni las protestas, ni la presión internacional. Nada. Pero a finales de 2010, algo empezó a cambiar. Al principio, casi nadie lo notó. Un discurso cancelado. Una aparición retrasada. Un viaje inesperado. Pequeños detalles. Cosas que, en ese momento, parecían normales. Está ocupado. Está cansado. Está trabajando. Eso decían los comunicados oficiales. Sin embargo, dentro del Palacio Presidencial, las preocupaciones comenzaban a crecer. Chávez se veía diferente. Más delgado. Más serio. Menos enérgico. A veces, se llevaba la mano al abdomen. A veces, interrumpía reuniones por malestar. A veces, desaparecía durante horas. Pero nadie hablaba de eso públicamente. En junio de 2011, llegó la noticia que cambiaría todo. Hugo Chávez fue trasladado de emergencia a Cuba. La versión oficial fue vaga. Una intervención médica. Un procedimiento menor. Todo está bajo control. Nada más. Sin detalles. Sin explicaciones claras. Sin informes médicos. Solo silencio. Mientras tanto, en Venezuela, comenzaron los rumores. En redes sociales. En conversaciones privadas. En pasillos del poder. Está grave. No es una simple operación. Le ocultan algo al país. Pero cada vez que alguien preguntaba, recibía la misma respuesta. Está bien. Se está recuperando. Volverá pronto. Días después, apareció un vídeo. Chávez, sentado, con voz más débil. Sonreía. Intentaba tranquilizar. Dijo que había sido operado. Que todo había salido bien. Que pronto regresaría. Pero algo no encajaba. Sus ojos se veían cansados. Su tono era distinto. Su energía ya no era la misma. Por primera vez en años, el líder parecía vulnerable. Y eso inquietó a muchos. Dentro del gobierno. Dentro del partido. Dentro del círculo cercano. Porque un Chávez débil. Era un Chávez peligroso. No para el país. Para ellos. En los meses siguientes, los viajes a Cuba se repitieron. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada vez más largos. Cada vez más misteriosos. Cada vez con menos información. La prensa oficial evitaba el tema. Las preguntas incómodas desaparecían. Las entrevistas se cancelaban. Los periodistas críticos eran atacados. Hablar de la salud del presidente se volvió casi un tabú. En julio de 2011, Chávez confirmó públicamente que tenía cáncer. Lo hizo en un mensaje grabado. Con tono solemne. Con voz controlada. Con palabras cuidadosamente elegidas. Dijo que lucharía. Que vencería. Que seguiría adelante. Y el país, en su mayoría, le creyó. Durante un tiempo, pareció recuperarse. Volvió a aparecer en actos. Volvió a hablar durante horas. Volvió a mostrarse fuerte. Pero ya no era lo mismo. Las ausencias continuaban. Las pausas eran más frecuentes. Los silencios, más largos. En privado, las alarmas no dejaban de sonar. Los médicos pedían reposo. El cuerpo pedía descanso. La mente estaba agotada. Pero el poder no espera. Y alrededor de Chávez, muchos lo sabían. A finales de 2012, después de ganar otra elección, su estado empeoró. Casi de inmediato, volvió a Cuba. Otra vez sin detalles. Otra vez sin transparencia. Otra vez sin explicaciones. Fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación.
Ya no hablaba directamente al país. Otros leían comunicados. Otros daban anuncios. Otros respondían preguntas. En su nombre. Por él. El presidente más visible de América Latina. Se estaba volviendo invisible. Poco a poco. Silenciosamente. Para millones de venezolanos, aquello era desconcertante. ¿Dónde estaba Chávez? ¿Por qué no aparecía? ¿Por qué nadie explicaba nada? Las dudas crecían. Pero las respuestas no llegaban. En ese momento, pocos lo entendían. Pero ese silencio, esa distancia, esas ausencias, no eran casualidad. Eran el comienzo de algo mucho más grande. De una estrategia. De un control. De un aislamiento. Que cambiaría el destino del país. Y el de su líder. Para siempre. Cuando Hugo Chávez regresó de Cuba a finales de 2012, ya no era el mismo hombre que había salido meses antes. Su rostro estaba más delgado. Su voz, más baja. Sus movimientos, más lentos. Intentaba mostrarse fuerte. Sonreía. Levantaba el puño. Saludaba a las multitudes. Pero detrás de cámaras, la realidad era otra. Los médicos fueron claros. Necesitaba descanso. Silencio. Tratamiento constante. Alejarse del estrés. Pero el problema era uno solo. Chávez no sabía vivir sin poder. Y el poder no sabía funcionar sin Chávez. Poco a poco, comenzaron a aparecer nuevas reglas. Al principio, discretas. Hoy no puede recibir visitas. Está muy cansado. Mañana hablamos. Excusas suaves. Temporales. Supuestamente médicas. Pero con el tiempo, esas excusas se volvieron rutina. Ministros esperaban horas sin ser recibidos. Gobernadores regresaban sin verlo. Asesores quedaban fuera de las reuniones. Incluso viejos aliados. Comenzaron a quedarse afuera. El acceso al presidente fue reducido. Dramáticamente. Solo unas pocas personas podían verlo sin autorización especial. Un pequeño círculo. Muy pequeño. Demasiado pequeño. Ese círculo empezó a controlar todo. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Quién hablaba? ¿Quién escuchaba? ¿Quién tenía información? ¿Y quién no? Las llamadas eran filtradas. Los mensajes revisados. Las visitas aprobadas. Nada era casual. Nada era espontáneo. Incluso algunos miembros de su familia comenzaron a notar el cambio. Había menos contacto. Menos conversaciones privadas. Menos momentos sin testigos. Siempre había alguien más. Escuchando. Observando. Tomando nota. En el Palacio Presidencial, se crearon zonas restringidas. Puertas cerradas. Pasillos vigilados. Horarios estrictos. Donde antes reinaba el caos político. Ahora reinaba el silencio. Los periodistas también lo sintieron. Entrevistas canceladas. Ruedas de prensa suspendidas. Preguntas prohibidas. Hablar de la salud del presidente se volvió peligroso. Algunos medios recibieron advertencias. Otros, sanciones. Otros, simplemente fueron silenciados. Mientras tanto, las apariciones públicas de Chávez eran cada vez más raras. Y cuando aparecía, todo estaba cuidadosamente preparado. Luces. Cámaras. Guiones. Nada quedaba al azar. Sus discursos ya no eran improvisados. Eran leídos. Medidos. Controlados. Cada palabra pasaba por filtros. Cada frase tenía aprobación. Muchos comenzaron a preguntarse. ¿Seguía tomando decisiones por sí mismo? ¿O alguien más las tomaba por él? Dentro del gobierno, surgieron tensiones. Algunos querían verlo. Hablar con él. Saber su estado real. Pero no podían. La puerta estaba cerrada. Literalmente. Y simbólicamente. Había reuniones donde su nombre era usado. Pero su presencia no existía. Chávez decidió. Chávez ordenó. Chávez aprobó. Pero nadie lo había visto decidir. Nadie lo había escuchado ordenar. La distancia crecía. Entre él y el país. Entre él y su propio equipo.
entre él y la realidad. En Cuba, la situación era aún más cerrada. Allí, el control era absoluto. Pocos visitantes. Poca información. Cero transparencia. Ni siquiera altos funcionarios sabían exactamente qué ocurría. Cada viaje era una caja negra. Entraba Chávez. Salía Chávez. Pero lo que pasaba adentro. Nadie lo sabía. Para el público, todo parecía normal. Los canales oficiales seguían transmitiendo mensajes optimistas. Está mejor. Se recupera. Pronto volverá. Pero detrás del discurso, la incertidumbre era total. Algunos comenzaron a sospechar, no solo de su enfermedad, sino de su entorno, de quienes ahora controlaban el acceso, de quienes hablaban por él, de quienes decidían qué se decía, y qué se ocultaba. Porque aislar a un líder enfermo puede ser protección, pero también puede ser una forma de control. Y en el caso de Chávez, cada día era más difícil saber dónde terminaba el cuidado y dónde empezaba la manipulación. Para cuando muchos se dieron cuenta, las paredes ya estaban construidas, altas, sólidas, impenetrables, separándolo del mundo y del poder. Durante años, Hugo Chávez fue conocido por una cosa por encima de todas. Su voz. Era imposible ignorarla. Sonaba en cada rincón del país. En cada radio. En cada televisión. En cada plaza pública. Hablaba sin guión. Sin límites. Sin filtros. Podía improvisar durante horas. Atacaba. Bromeaba. Cantaba. Contaba historias. Era él. Auténtico. Impulsivo. Dominante. Pero después de su enfermedad, esa voz comenzó a apagarse. Primero, lentamente. Luego, casi por completo. Al principio, pocos lo notaron. Un discurso grabado en lugar de uno en vivo. Una llamada telefónica en vez de una aparición. Un mensaje leído por otro. Pequeños cambios. Discretos. Está descansando. Está recuperándose. Está en tratamiento. Eso decían. Y muchos lo aceptaban. Pero con el tiempo, algo empezó a ser evidente. Chávez ya no hablaba como antes. Sus mensajes eran cortos. Cuidadosamente redactados. Sin improvisación. Sin ataques espontáneos. Parecían escritos por otros. Frases perfectamente alineadas. Palabras medidas. Tonos controlados. Nada fuera del guión. Nada inesperado. Para quienes lo conocían desde hacía años, eso era extraño. Muy extraño. Porque Chávez jamás había sido así. En muchas ocasiones, los comunicados oficiales comenzaban con: en nombre del presidente. Por instrucciones del presidente. El presidente ha decidido. Pero el presidente no aparecía. No daba entrevistas. No respondía preguntas. No explicaba nada. Solo documentos. Solo mensajes. Solo portavoces. Algunos ministros empezaron a sentirse incómodos. Pedían hablar directamente con él. Querían confirmar decisiones. Querían escuchar su voz. Pero no podían. Las respuestas siempre eran las mismas. No está disponible. Está en tratamiento. Luego los recibe. Ese luego nunca llegaba. Mientras tanto, ciertas figuras comenzaron a ganar protagonismo. Aparecían en televisión. Daban discursos. Anunciaban políticas. Tomaban decisiones. Siempre en nombre de Chávez. Pero cada vez más. Sin Chávez. En reuniones internas, muchos notaban lo mismo. Las órdenes venían por intermediarios. Los documentos llegaban ya firmados. Las decisiones parecían tomadas antes de cualquier debate. Era como si el presidente estuviera ausente, aunque oficialmente seguía en el poder. Algunos se preguntaban en voz baja: ¿las firmaba él realmente? ¿Leían todo? ¿Estaba de acuerdo? Nadie lo sabía. Y nadie se atrevía a preguntar demasiado. Porque en ese ambiente, dudar era peligroso. En público, el discurso era optimista.
Chávez está fuerte. Chávez sigue al mando. Chávez supervisa todo. Pero en privado. La realidad era distinta. Había reuniones donde se discutían decisiones clave. Sin que él estuviera presente. Nombramientos. Estrategias. Presupuestos. Planes políticos. Todo seguía adelante. Como si él no fuera necesario. Algunos funcionarios empezaron a hablar entre ellos. Con cuidado. En voz baja. Sin grabadoras. Decían. Ya no manda. Ya no decide. Solo es un símbolo. Otros lo negaban. Decían. Claro que manda. Todo pasa por él. Es solo temporal. Pero cada mes que pasaba, era más difícil creerlo. Incluso sus apariciones grabadas empezaron a generar dudas. Vídeos editados. Cortes extraños. Mensajes breves. Nunca largos. Nunca improvisados. Siempre controlados. Algunos notaron detalles inquietantes. Miradas perdidas. Pausas largas. Lecturas evidentes. Como si estuviera siguiendo instrucciones. En una ocasión, durante una transmisión, se detuvo varios segundos. Miró fuera de cámara. Esperó. Y recién después continuó hablando. Como si alguien le indicara qué decir. Para muchos, fue una señal. Algo no estaba bien. Mientras tanto, su imagen seguía siendo usada. Fotos. Vídeos antiguos. Fragmentos editados. Para mostrarlo activo. Presente. Vivo políticamente. Pero la realidad era que cada vez estaba más lejos. Dentro del partido, comenzaron las especulaciones. ¿Quién manda ahora? ¿Quién controla el acceso? ¿Quién decide el rumbo? Surgieron grupos. Alianzas. Bloques. Estrategias. Todos preparándose. Por si acaso. Porque todos entendían algo. El poder estaba cambiando de manos. Silenciosamente. Chávez seguía siendo el rostro. El símbolo. La bandera. Pero otros. Ya sostenían el timón. Y lo más grave. Es que el país no lo sabía. Millones seguían creyendo. Que su líder gobernaba como siempre. Que decidía. Que ordenaba. Que dirigía. Pero en realidad, cada vez más decisiones se tomaban sin él. O por otros. O alrededor de él. La pregunta ya no era. ¿Está enfermo? Sino. ¿Sigue gobernando? Y nadie tenía una respuesta clara. Porque en ese momento, Hugo Chávez estaba vivo. Estaba oficialmente en el poder. Pero políticamente, comenzaba a desaparecer. Cuando la voz de Hugo Chávez comenzó a desaparecer del centro del poder, el vacío no tardó en llenarse. Porque en política, el vacío nunca dura. Siempre aparece alguien dispuesto a ocuparlo. Al principio, nadie lo decía en voz alta. No era necesario. Todos lo entendían. El líder estaba débil. Aislado. Dependiente. Y el sistema que él había construido tenía que sobrevivir sin él. Dentro del gobierno, el ambiente cambió. Las reuniones ya no eran iguales. Antes, todo giraba alrededor de Chávez. Él hablaba. Los demás escuchaban. Él decidía. Los demás obedecían. Ahora, se hablaba más bajo. Se miraba más. Se calculaba todo. Las palabras comenzaron a ser medidas. Cada frase podía ser usada en tu contra. Cada opinión podía volverse peligrosa. Poco a poco, se formaron grupos. No oficiales. No públicos. Pero reales. Muy reales. Un grupo pensaba en la continuidad. Querían mantener el modelo tal como estaba. Sin cambios. Sin riesgos. Otro grupo pensaba en el futuro. En su propio futuro. En lo que vendría después. En quién mandaría. Y había un tercer grupo. El más silencioso. El más peligroso. Los que solo esperaban. Observaban. Memorizaban. Guardaban información. Las alianzas cambiaban constantemente. Hoy eran amigos. Mañana, rivales. Hoy se apoyaban. Mañana,
Se traicionaban. En los pasillos del poder, comenzaron los rumores. Él quiere quedarse con todo. Ella ya se prepara. Aquel habla con los militares. Nada estaba confirmado. Pero todo circulaba. Cada viaje a Cuba era una oportunidad. Una oportunidad para ganar ventaja. Para acercarse al círculo íntimo. Para influir. Porque quien tuviera acceso a Chávez tenía poder. Algunos llevaban documentos. Otros, propuestas. Otros, simples mensajes. Intentaban convencerlo. Presionarlo. Orientarlo. Pero nunca sabían en qué estado lo encontrarían. A veces estaba lúcido. A veces cansado. A veces distante. Y eso hacía todo impredecible. Mientras tanto, las luchas no eran visibles para el pueblo. Todo se mantenía dentro. Sellado. Controlado. En público, mostraban unidad. Sonrisas. Abrazos. Discursos coordinados. En privado. Se preparaban para la batalla. Comenzaron las filtraciones. Información selectiva a periodistas. Rumores estratégicos. Mensajes anónimos. Todo con un objetivo. Debilitar al rival. Algunos funcionarios fueron apartados. Sin explicación. Sin anuncio. Simplemente desaparecieron del escenario. Otros fueron promovidos rápidamente. Demasiado rápido. Como si alguien los estuviera impulsando. Las decisiones ya no seguían procesos normales. Aparecían de repente. Sin debate. Sin consenso. Muchos se preguntaban. ¿Quién las tomó? ¿En nombre de quién? Dentro del partido, se hablaba cada vez más del día después. No públicamente. Nunca en discursos. Solo en conversaciones privadas. ¿Y si no vuelve? ¿Y si empeora? ¿Y si ya no puede gobernar? Preguntas prohibidas. Pero inevitables. La familia también comenzó a sentir la presión. Cada movimiento era observado. Cada palabra, analizada. Sabían que estaban en el centro de la tormenta. Los militares, por su parte, mantenían distancia. Escuchaban. Esperaban. Su apoyo podía inclinar la balanza. Y todos lo sabían. Algunos intentaban ganarlos. Otros, tranquilizarlos. Otros, simplemente vigilarlos. El ambiente se volvió paranoico. Nadie confiaba plenamente en nadie. Todos sospechaban de todos. Las conversaciones importantes ya no se hacían por teléfono. Ni por mensajes. Solo en persona. Y en lugares seguros. Incluso dentro del palacio. Había espacios donde no se hablaba de política. Por miedo. Mientras Chávez luchaba por su salud, a su alrededor se libraba otra batalla. Una batalla sin cámaras. Sin discursos. Sin aplausos. Una batalla por el control del país. Cada decisión médica era política. Cada viaje, estratégico. Cada comunicado, calculado. Algunos querían prolongar la incertidumbre. Otros querían resolverla rápido. Pero nadie pensaba primero en él. Pensaban en el poder. Porque en ese momento, Hugo Chávez ya no era solo una persona. Era una herencia. Un símbolo. Un botín. Y todos querían una parte. Cuando alguien se acercaba demasiado a él, despertaba sospechas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le prometió? ¿Qué consiguió? Las visitas se vigilaban. Los horarios se controlaban. Los encuentros se registraban. Nada quedaba al azar. Algunos antiguos aliados se alejaron. No querían verse involucrados. No querían quedar mal parados. Otros se acercaron más. Vieron una oportunidad. Y la tomaron. La lealtad comenzó a ser negociable. La ideología, flexible. La moral, secundaria. Lo único importante era sobrevivir. Y ganar. Mientras tanto, el país seguía adelante. Con crisis. Con problemas. Con incertidumbre. Sin saber que, en las alturas, se estaba decidiendo su futuro. Porque cuando el líder cae, no siempre lo reemplaza el mejor. Lo reemplaza el más preparado. El más astuto. El más rápido.
Y en esa guerra silenciosa, no había reglas claras. Solo una certeza. Nada volvería a ser igual. A comienzos de 2013, Venezuela vivía en una espera permanente. Una espera silenciosa, tensa, dolorosa. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Pero todos sentían que algo grave se acercaba. Los comunicados oficiales seguían llegando. Evoluciona favorablemente. Se encuentra estable. Responde al tratamiento. Las mismas palabras. Una y otra vez. Como si fueran copiadas. Pero en las calles, la gente dudaba. ¿Por qué no aparecía? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no daba señales? Desde diciembre de 2012, Chávez permanecía en Cuba. Lejos del país. Lejos del pueblo. Lejos incluso de muchos de sus propios colaboradores. Las visitas eran mínimas. Selectivas. Controladas. Algunos funcionarios importantes pidieron verlo. No pudieron. Algunos aliados históricos intentaron acercarse. No pudieron. La información se volvió un privilegio. Solo unos pocos sabían algo. Y aún así, no lo sabían todo. En enero de 2013, ocurrió algo extraño. Chávez debía asumir oficialmente su nuevo mandato. No lo hizo. Por primera vez. El país quedó en shock. Un presidente reelecto. Ausente. Se anunció que juraría más adelante. Sin fecha. Sin garantías. Sin claridad. Era una señal. Una señal de que su estado era mucho más grave. De lo que se decía públicamente. Comenzaron las especulaciones. Infección. Complicaciones. Daño irreversible. Nadie confirmaba nada. En algunos medios extranjeros. Empezaron a aparecer versiones contradictorias. Unos decían que estaba inconsciente. Otros, que ya no podía hablar. Otros, que había empeorado drásticamente. El gobierno lo negaba todo. Decía que eran mentiras. Que eran ataques. Que eran campañas. Pero no mostraban pruebas. No había vídeos nuevos. No había audios. No había fotos recientes. Solo silencio. Ese silencio se volvió ensordecedor. En febrero, se anunció que Chávez regresaría a Venezuela. La noticia fue recibida con emoción. Esperanza. Expectativa. Cuando llegó, fue trasladado directamente al hospital militar. Sin apariciones públicas. Sin contacto con la gente. Otra vez, aislamiento. Otra vez, control. Desde ese momento, nadie volvió a verlo. Nunca más. Los comunicados se volvieron aún más vagos. Situación compleja. Estado delicado. Atención permanente. Ya no hablaban de mejoría. Hablaban de resistencia. Algunos médicos extranjeros fueron mencionados. Otros, nunca confirmados. Se hablaba de tratamientos experimentales. De infecciones. De fallos múltiples. Nada era claro. Mientras tanto, en el gobierno, la actividad no se detenía. Se tomaban decisiones. Se hacían nombramientos. Se firmaban acuerdos. Como si el presidente estuviera activo. Pero no lo estaba. Muchos comenzaron a preguntarse. ¿Desde cuándo ya no podía gobernar? ¿Desde cuándo otros tomaban todo por él? La frontera entre vida política y vida biológica se volvió difusa. En privado, algunos admitían. Está muy mal. No va a salir de esta. Es cuestión de tiempo. Pero en público, seguían prometiendo recuperación. En marzo de 2013, los rumores se intensificaron. Periodistas extranjeros hablaban de muerte cerebral. Otros, de estado vegetativo. Otros, de infecciones terminales. Nada confirmado. Todo negado. El 5 de marzo, finalmente, llegó el anuncio. Hugo Chávez había muerto. La noticia paralizó al país. Llanto. Confusión. Dolor. Rabia. Millones salieron a las calles. Con flores. Con fotos. Con banderas. Pero junto al dolor, nació una pregunta. Una pregunta incómoda. Persistente.
¿Desde cuándo estaba muerto realmente? Algunos señalaron inconsistencias. Fechas. Horarios. Versiones distintas. ¿Por qué el anuncio fue tan repentino? ¿Por qué no hubo despedida pública antes? ¿Por qué no habló en semanas? Algunos médicos expresaron dudas. De forma indirecta. Con cuidado. Otros hablaron de infecciones hospitalarias. De errores. De negligencia. Pero esas voces fueron rápidamente apagadas. El funeral fue gigantesco. Histórico. Emocional. El cuerpo fue exhibido. La ceremonia duró días. Todo parecía cuidadosamente organizado. Como una puesta en escena. Mientras el país lloraba. El poder se reorganizaba. Los discursos ya hablaban del futuro. De continuidad. De legado. No de preguntas. No de explicaciones. No de transparencia. Con el paso del tiempo, las versiones se multiplicaron. Que si fue envenenado. Que si fue maltratado. Que si no recibió atención adecuada. Nada comprobado. Nada investigado a fondo. Los archivos médicos nunca fueron publicados. Los informes completos, jamás. El misterio quedó intacto. Para muchos venezolanos. Chávez murió 2 veces. Primero, en silencio. Después, oficialmente. Y entre esas 2 muertes, hay un vacío. Un espacio oscuro. Sin respuestas. Un espacio que todavía hoy sigue sin ser aclarado. Porque la verdad sobre sus últimos meses nunca fue completamente contada. Cuando Hugo Chávez murió, oficialmente, el 5 de marzo de 2013, terminó una era. Pero no terminó la historia. En realidad, apenas comenzaba otra. El país estaba paralizado. Millones lloraban. Millones marchaban. Millones gritaban su nombre. Las calles se llenaron de banderas, fotos, canciones. Era un duelo nacional. Un duelo real. Pero mientras el pueblo lloraba, en los despachos del poder, ya se estaba escribiendo el futuro. Nada fue improvisado. Nada fue espontáneo. Todo estaba preparado. En cuestión de horas, apareció un nuevo liderazgo. Un nuevo discurso. Una nueva narrativa. Se habló de continuidad. De legado. De fidelidad. De seguir el camino de Chávez. Pero Chávez ya no estaba. Y sin él, todo era diferente. El hombre que había concentrado todo el poder, durante más de una década, ya no podía equilibrar intereses. Ya no podía imponer respeto. Ya no podía mediar. El sistema que había construido tenía que sobrevivir sin su creador. Y no todos sobrevivieron igual. Algunos ascendieron rápidamente. Recibieron cargos, espacios, influencia. Otros desaparecieron. Fueron desplazados. Olvidados. Marginados. Viejos aliados quedaron afuera. Antiguos enemigos regresaron. La lealtad dejó de ser ideológica. Pasó a ser estratégica. El poder se redistribuyó. Silenciosamente. Y nadie preguntó cómo. En público, todo se presentaba como normal. Seguimos firmes. Seguimos unidos. Seguimos adelante. Pero en privado, las tensiones eran evidentes. Crisis económica. Escasez. Inflación. Migración. Los problemas se acumulaban. Y muchos comenzaron a preguntarse, ¿esto es lo que Chávez quería? Pero esa pregunta no tenía espacio. Hablar de errores era traición. Hablar de dudas era peligroso. Hablar de la verdad era imperdonable. El pasado fue congelado. Convertido en mito. Chávez dejó de ser un hombre. Se convirtió en un símbolo. En una imagen. En una herramienta política. Su rostro estaba en todas partes. Murales. Carteles. Discursos. Pero su historia real. No. Nadie abrió los archivos médicos. Nadie publicó informes completos. Nadie explicó las contradicciones. Las preguntas siguieron sin respuesta. ¿Quién controló realmente sus últimos meses? ¿Quién tomaba las decisiones finales?
¿Desde cuándo ya no gobernaba? ¿Quién se benefició del silencio? Nunca se investigó a fondo. Nunca se permitió un debate real. Porque la verdad era incómoda. Revelarla significaba cuestionar el sistema. Cuestionar las herencias. Cuestionar los acuerdos. Y nadie en el poder quería eso. Con el paso de los años, la memoria se fue transformando. Para algunos, Chávez fue un héroe. Para otros, un error histórico. Para muchos, una mezcla de ambos. Pero casi nadie conoce toda la historia. Especialmente la del final. Ese periodo oscuro. De hospitales cerrados. De decisiones ocultas. De voces apagadas. Ese tiempo donde un país entero dependía de un hombre que ya no podía hablar. Y de otros que sí hablaban por él. Hoy, más de una década después, Venezuela sigue viviendo las consecuencias políticas, económicas, sociales, consecuencias de decisiones tomadas cuando el líder estaba débil, cuando no había control, cuando otros mandaban. Quizás, si la verdad se hubiera contado entonces, la historia habría sido distinta. Quizás no. Pero lo cierto es que nunca lo sabremos. Porque el silencio fue más fuerte. Porque el miedo ganó. Porque el poder se protegió. Hugo Chávez murió. Eso es un hecho. Pero lo que ocurrió antes, y lo que ocurrió después, sigue envuelto en sombras. Sombras que nadie quiso disipar. Sombras que aún hoy siguen presentes. Y mientras esas sombras existan, esta historia no estará cerrada. Porque no es solo la historia de un hombre. Es la historia de un país que nunca conoció toda la verdad.